Bueno, obviamente no con aplausos, ¿no es cierto? Sin embargo, permítame dos comentarios previos. Esta medida, ¿qué cosa revela? Revela de cuerpo entero que el capitalismo se ha convertido en una maquinaria destructiva, especulativa y patrimonial, de lo que siempre ellos pregonaron que iba a garantizar riqueza y felicidad para los seres humanos. Nada de eso. El segundo comentario es que siempre también dijeron ellos con el neoliberalismo que el Estado estaba de más y que el Estado no debería intervenir en este tipo de cosas porque el mercado solo se regulaba. Sin embargo, hoy vemos que el Estado interviene como siempre en un país como el nuestro para obviamente cautelar los intereses del capitalismo, de los empresarios. De tal manera, pues, eso revela de que en el mundo entero hay injusticia social. En segundo término, no hay una adecuada distribución de la riqueza, por eso están ocurriendo todos estos problemas en el campo laboral, la gente ya no tiene trabajo, los empresarios no generan puestos de trabajo, el Estado menos, y ahí están las consecuencias. Un país como el nuestro, ¿no? Sumamente importante en cuanto se refiere a su mega diversidad, tiene que pasar por estos trances. Efectivamente, la Corte Suprema se ha pronunciado, en primer lugar, diciendo que se puede hacer la reducción de remuneraciones, que incluso esto puede ir por debajo de la remuneración mínima vital, que actualmente son 850 soles, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, la reducción responde a circunstancias, dicen ellos, económicas, como puede ser de índole económico, financiero o de otras características. Y en tercer término, debe ser autorizada por el trabajador de forma expresa, sin que deje lugar a dudas de su voluntad, lo que implica que no medie intimidación, coacción o violencia que vicien su manifestación de voluntad. De tal manera, hay que tener en cuenta también esta tercera parte, ¿no? Sí, a ver, la Corte Suprema dice que si el empleador decide rebajar el sueldo de forma unilateral, debe expresar los motivos por los que procede, como por ejemplo, señalar que se hace para garantizar la estabilidad y el equilibrio económico de la empresa. O sea, don Olmedo, para que haya estabilidad y equilibrio económico de la empresa, se le reduce el sueldo del trabajador. Imagínate tú. ¿Por qué no se reducen, por ejemplo, los empresarios sus salarios, sus beneficios y tantas otras gollerías, obviamente, que ellos tienen? Como reitero, pues una vez más, en un sistema injusto como el nuestro, donde no hay justicia social, los paganos somos los trabajadores. Y esto es una constante. La crisis del capitalismo fue estudiada hace más de 100 años por Carlos Marx, Federico Engels, a lo que se sumó Lenin, y ellos dijeron que el capitalismo estaba condenado a una crisis cíclica. Hoy, por ejemplo, uno de los grandes personajes estadistas como Robert Reich, que apoyaron a Carter, a Nixon, incluso a Clinton, ha escrito un libro que dice "Salvemos al capitalismo", y los premios Nobel, entre ellos Stiglitz, Krugman, que son también de Estados Unidos, dicen pues, o sea que el capitalismo está tirado sobre las cuerdas, ¿no es cierto? Sí. De tal manera, estimado amigo Guillermo, a mí me enseñaron en la universidad que la economía tenía un fin supremo, que era la felicidad del ser humano. La pregunta es, ¿dónde está esa felicidad?
o sencillamente para quién crea felicidad el capitalismo. Para una élite, obviamente, como lo dice Tomás Piketty, que no es un marxista, no es comunista ni socialista, es un investigador francés, economista él, que ha demostrado a través de sus investigaciones que el 1%, por ejemplo, de ricos acaparan el 60% del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Ese es el capitalismo. Dice, según la sentencia, la patronal, el empresario, el empleador, tiene que justificar la reducción salarial. ¿Quién confirma eso? ¿Quién verifica eso? Debe ser pues UNAFIR, ¿no es cierto? Ya. No creo que sea otra vez el Poder Judicial. Sí, pues. Ahora, como usted también lo ha mencionado, para la reducción, si es que hay un acuerdo con el trabajador, no haya mediado la intimidación o la coacción. Oiga usted, ¿se puede confiar en eso? Definitivamente no. ¿No es cierto? Es de mutuo propio que todos nosotros sabemos en qué país vivimos y cómo son nuestros empresarios. Y los empresarios siempre se preocupan por ellos mismos, pero cuando está en tela de juicio su propia situación, arrecian contra los trabajadores y se vuelven completamente irracionales, explotadores. Ese es el perfil de los empresarios nuestros, que solamente les interesa amasar fortuna, riqueza, y bueno sería en bien del país. Si eso fuese así, ¿por qué vienen empresarios de otro país? Ahí están los chilenos. ¿Por qué vienen ellos acá? Y hacen lo que quieren en nuestro país. Si hay un trabajador, por ejemplo, en una tienda comercial, llámese como se llame acá en nuestra patria, un trabajador joven cansado de tanto abuso, que le hacen trabajar como una bestia de carga, se levanta porque es consciente y se convierte en un dirigente sindical, al día siguiente está fuera de trabajo, pierde su trabajo. ¿Y qué hace el Estado a través del Ministerio de Trabajo? Nada, está pintado en la pared. Pero si ese empresario chileno haría eso en Santiago de Chile, tengo la certeza de que sería sancionado, porque por lo menos ese Estado, ese gobierno, hace respetar a los trabajadores, pero aquí en nuestro país no. Finalmente, don Olmedo, ¿cuáles son las acciones que deben realizar los compañeros trabajadores? Porque por la pluralidad de instancias esta sentencia viene de la Corte Suprema. Por eso le digo, pues, tendría que apelar a la Corte ya Suprema, al Tribunal Constitucional. Ya. Pero ya le digo, estamos en un estado definitivamente que ha perdido incluso su soberanía. La economía de nuestro país ya no responde a los intereses de nuestra patria, responden al marco macroeconómico mundial, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario regulan a través de reajustes qué hay que hacer, qué hay que no hacer, etcétera. ¿Y a dónde diablo nos ha llevado? A la peor pobreza. Eso se autocritica recién el Fondo Monetario Internacional, sí, que pues, sus famosos reajustes ha sido completamente irracional, que ha empobrecido a la clase trabajadora. Usted dice que pueden recurrir al Tribunal Constitucional, pero el fallo de la Corte Suprema acoge la posición del Tribunal Constitucional en la sentencia 020, por el caso de la ley de la reforma magisterial, respecto a la posibilidad de reducción unilateral de la remuneración por parte del empleador en caso exista una justificación objetiva y real, como la necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros o necesidad de una reorganización de personal. Correcto, pero también todavía hay ciertos mecanismos que se pueden amparar, como la libertad sindical. En este caso, por ejemplo, la figura de la negociación colectiva, donde ambas partes deben sentarse alrededor, digamos, de la mesa de negociaciones, pero acá te han judicializado el asunto. Así es. Y eso es más problemático. Pero de todas maneras, tienen que hacer y elevar en queja también la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, cuyos convenios han sido suscritos por el gobierno peruano, a fin de defenderse. Pero esos son trámites que ya va de índole estrictamente burocrático. Aquí lo que se debería proceder es obviamente a una respuesta colectiva de las organizaciones gremiales, pero que también están muy venidos a menos porque están duramente golpeados. No se olvide de que en nuestro país, a nivel de Latinoamérica, somos los últimos en materia, por ejemplo, de sindicalización.
apenas el 7% de la población económicamente activa está sindicalizada. Esa es la grave situación del Perú. Le agradezco su comentario para Radio 1 sobre este golpe a la economía de los trabajadores en el país. Además que no solamente se trataría de economía, sino también la suerte que podría venir después de un despido si no se acoge a la reducción de su salario. Muchas gracias, don Olmedo. Encantado, Guillermo, un abrazo.